El valor de verdad histórica de un texto se basaba en los conocimientos que el cronista tuviera sobre ideología, política, retórica y literatura en la época y cómo los ponía en práctica. Leonardo Funes ubica un primer estilo cronístico medieval, desde San Isidoro de Sevilla del siglo VII hasta finales del siglo XII, que es en latín, breve, muy sintético, de contenido meramente informativo y que contenía pocos personajes y trataba temas políticos, bélicos y eclesiásticos. Este se renovó a partir de 1243 con la escritura de la Historia de Rebus Hispaniae o Historia Gótica de don Rodrigo Jiménez de Rada. En esta crónica ya existe una delimitación precisa de los relatos principales y los secundarios o las digresiones del argumento central, y el narrador justifica el propósito de su relato, ocupando una posición central en la organización textual y configurando una intención autoral clara, ambiciosa y definida. Por el siglo XIII y a partir de las formas escriturales promovidas por Alfonso X, ya en lengua romance, el texto debía ser una representación fiel del pasado, por lo que la primera persona narradora prácticamente desapareció y se dio mayor importancia a las fuentes consultadas y a la intertextualidad y el trabajo investigativo del cronista. Fue hasta el siglo XIV que la primera persona narradora regresó a la estructura de la crónica como marca de un historiador que también quiere dejar constancia de su presencia y de sus acciones, de su papel en el reino. Sin embargo, la escritura de la historia y su uso como arma política alcanzó su apogeo durante el siglo XV. De acuerdo con Robert B. Tate, nunca antes se habían utilizado tantas y tan diversas maneras y estrategias discursivas para tratar temas históricos, y nunca estos habían llamado tanto la atención de letrados, nobles y clero por igual. Fue precisamente a inicios de este siglo que se creó el oficio de cronista y su importancia se consolidó a lo largo del mismo. Excelente. Pues muchas gracias, Irene, por volvernos a acompañar aquí en Letras a Contraluz, pero ahora para hablarnos de tus propios proyectos, de todo lo que tú también has emprendido y, por supuesto, basándonos en estas enseñanzas que nos dejan no solo un maestro, sino muchos en nuestra vida a lo largo del tiempo. Entonces, pues vamos a tu semblanza. Alma Irene Rivas Mejía es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Letras Españolas por la misma universidad. Fue becaria del Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas, así como del CONACYT como ayudante de investigadora. Actualmente imparte como profesora de asignatura, tanto en sistema escolarizado como en sistema de universidad abierta y a distancia, las materias de literatura mexicana novohispana y literatura iberoamericana colonial, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como el taller de redacción y comprensión de textos en la misma institución. Ha sido también profesora de la Academia Humboldt, impartiendo cursos relacionados con la literatura y la cultura novohispanas. Obtuvo la medalla Gabino Barreda al mejor promedio de su generación de licenciatura y el premio Joaquín García y Casbalceta a las mejores tesis de licenciatura en el 2022. Fue organizadora del Congreso Internacional Universitario de Relaciones entre Canarias y América y se ha presentado en diversos congresos con trabajos sobre crónicas de conquista de América y las Islas Canarias, literatura novohispana de los siglos XVI a XVIII y su relación con el archipiélago canario, así como la literatura escrita por mujeres del siglo XXI. Ha sido asimismo jurado de certámenes literarios promovidos por la UNAM. Pues agradecemos, nos honres nuevamente con tu presencia, Irene. Y lo primero que me gustaría que pudiéramos platicar es lo que significa para ti la literatura y cómo descubriste que era lo que más te apasionaba, que te llevó incluso a decidirte estudiar no solo la licenciatura, sino también la maestría. Bueno, yo creo que a todos los que estudiamos literatura nos cuesta decir qué es la literatura, ¿no? Porque incluso es una de las grandes cuestiones teóricas, que no sabemos definir lo que es literatura como tal. De hecho, bueno, creo que justamente lo que te leí da cuenta de que yo estudio la literatura desde textos muy históricos, ¿no? Desde las crónicas de conquista, que es de lo que trataron mis tesis, tanto de licenciatura como de maestría. Entonces, bueno, la literatura es un concepto muy amplio, ¿no? Dependiendo de en qué campo nos movemos, lo que quiere decir o no. Incluso tenemos expresiones como la literatura médica,
¿no? Y que son todos los textos científicos de medicina que se escriben. Para mí, o sea, creo que justamente lo interesante de estudiar literatura es este concepto tan amplio que es, ¿no? Muchas veces, sobre todo en redes sociales, cuando hablamos de literatura, parece que hablamos solamente de ficción. Y luego ahora, por ejemplo, con la discusión que hay ahora acerca de la adaptación de la Odisea, tenemos también un problema entre qué tanto de verdad y de hecho histórico está en un texto literario, ¿no? O en un texto ficticio, o qué tanta ficcionalización hay en un texto histórico, que es justamente a lo que yo me dedico. Las crónicas de conquista son justamente textos que se utilizan para el estudio de la historia y que sin embargo pasan por un proceso de ficcionalización porque no hay otra forma de escribir de ficcionalización. Y esto no quiere decir que sean falsos, no quiere decir que mientan, no quiere decir que estén mal hechos, quiere decir que un hecho, algo que pasa, llega a mi conciencia de una forma, porque yo como individuo y como autora tengo ideales, tengo ideologías, tengo un contexto histórico, familiar, social, que cambian mi percepción de hecho histórico y lo moldean a lo que soy yo. A partir de esa primera subjetivación de lo que pasa, es que yo escribo. Y entonces ya hay al menos una subjetividad. La segunda ocurre cuando el lector toma ese mismo, el texto que yo escribí, y lo pasa por su subjetividad, ¿no? Por su ideología, por sus ideales, por su visión del mundo, por su contexto histórico. Entonces hay al menos dos procesos de ficcionalización. Y luego si además ponemos los procesos del editor, de los correctores, de etcétera, etcétera, pues se vuelve muy complicado que un texto sea totalmente objetivo, aunque pensemos que lo puede ser, ¿no? Como las crónicas. ¿Por qué elegí estudiar literatura? Yo me crié en una casa donde se leía mucho. Mis padres son también, mi madre profesora de literatura, mi padre de filosofía, y yo desde muy chica dije que iba a estudiar literatura por Harry Potter, he de confesarlo, ¿no? Yo con Harry Potter dije voy a estudiar literatura inglesa. Acabó no siendo inglesa, acabó siendo hispánica por cuestiones, uno empieza a leer en prepa cosas y se decide. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, que yo decidí estudiar literatura porque yo quería estudiar muchas cosas. Yo quería estudiar historia, yo quería estudiar matemáticas, yo quería estudiar antropología, yo quería estudiar arqueología, y la literatura era mi forma de estudiar y de saber un poco de todo sin tener que estudiarlo todo y sin tener que hacerme experta de todo, ¿no? Creo que es muy bonito que depende de qué libro estás leyendo, tienes que saber de otras disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, yo que me dedico a crónica de conquista, pues hay que saber mucho de historia, pero también de geografía, también de situación naval, de astronomía, de medicina, de botánica, de zoología, de armamento, de técnicas de guerra, o sea, hay que saber de otras muchas cosas. Si te vas a siglo XIX, dependiendo qué novela, también mucho de historia, pero también mucho de medicina, mucho de psicología, de psiquiatría, ¿no? Entonces, depende del texto al que te estás acercando, te acercas también a otras muchas disciplinas. Exactamente, y es algo hermoso ver cómo todo se va concatenando y uniendo de una manera perfecta. Y bueno, me gustaría que también nos hablaras de eso, cómo inició tu interés en las crónicas de conquista, porque no a todos así como que de principio les podría llamar la atención, aunque es algo muy importante y que sin duda alguna marca por completo no solo la literatura, sino la historia misma, como bien lo mencionabas. Entonces, ¿a ti por qué te nació ese interés? Sí, las crónicas de conquista son textos complicados de entrar porque son textos muy largos, muy repetitivos
Y si uno tiene esta idea de literatura como texto ficcional de acción, de repente pueden ser muy aburridos, ¿no? De hecho, a mí siempre me sorprende mucho cuando a mis alumnos les entusiasman las crónicas de conquista. Digo, bueno, ¿qué personas extrañas son ustedes? Porque a mi segunda generación que di clases estaban súper emocionados con las crónicas, no querían pasar a poesía porque querían leer más crónicas. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es cierto que cuesta de repente que los alumnos quieran leer o se identifiquen con lo que pasa en las crónicas o terminen una crónica, porque no, son textos muy largos, ¿no? La historia verdadera de Bernal se edita en 2 tomos, son muchísimos folios, justamente hay capítulos en las crónicas en donde de repente un estudiante de letras dice, ¿por qué estoy leyendo yo la taxonomía de los animales que se encontraban en el camino? ¿O por qué cuando uno lee los diarios de viaje de Cristóbal Colón, o sea, una vez tras otra la misma frase y diciéndome cuántas millas náuticas navegaron y pues a mí qué, ¿no? Yo llegué a las crónicas, te decía, yo en algún momento también consideré estudiar historia, entonces yo tenía muy claro que yo quería estudiar algo que relacionara las dos cosas, ¿no? Es simpático porque yo durante al menos la mitad de mi carrera dije que iba a estudiar, que me iba a dedicar a la lingüística, a adquisición del lenguaje. Pero en mi último año de la carrera, la doctora Bravo me ofreció ser su ayudante. Y entonces, bueno, ella trabajaba literatura no hispana. A mí me interesaba porque además es justamente un periodo donde pues no hay demasiada ficción como lo concebimos hoy en día, ¿no? Sino que está todo ligado con contexto histórico, con lo que está pasando en la sociedad. Me había encantado la clase de la doctora Bravo, entonces dije, bueno, si soy su ayudante, pues me tengo que titular con algo que ya trabaje, ¿no? Porque no voy a estar siendo su ayudante, pero trabajando otra cosa. Entonces, bueno, dije, voy a pues pensar que de la literatura no hispana me interesa. Y claro, lo que uno siempre quiere hacer es Sor Juana, pero también da miedo, ¿no? Empezar a estudiar a Sor Juana, sobre todo el núcleo de investigadores sorjuanistas a veces es un poco complicado, ¿no? De entrar, de hacerte un hueco y pues sí da miedo. Entonces yo también dije, no, no sé si quiero hacer Sor Juana. Además, justamente como encontrar algo que no esté trabajado de Sor Juana, se puede, no digo yo que no. Hay mucho que no está trabajado de Sor Juana y hay muchas visiones nuevas acerca de ella, pero de repente cuesta trabajo cuando eres alumno de licenciatura y apenas estás eh, aprendiendo a investigar. Entonces yo dije, no, no, no quiero hacer Sor Juana, ¿qué hago? Y le buscaba y buscaba, en eso, por cuestiones, fui a un viaje a las Islas Canarias y curioseando en la biblioteca del Museo Canario, me encuentro en la tienda la tienda del museo, tienen también varios libros que guarda el archivo del museo, libros viejos, ¿no? Que forman parte del archivo. Entonces estaba yo viendo los lomos y me encuentro Historia verdadera de la conquista y yo pensé, claro, de la conquista de la Nueva España, ¿no? Que es la de Bernal. Y fue mi gran sorpresa que no, que era la historia verdadera de la conquista de las islas de la Gran Canaria. Y yo jamás había escuchado de esto, ¿no? Y dije, qué curioso, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿por qué tiene un título tan similar al texto de Bernal? ¿Qué está pasando? Entonces empecé a investigar y pues me enteré de todo el ámbito de la conquista de las Islas Canarias, del proceso de conquista, que además está muy relacionado, por supuesto, con la conquista de América. Y la escritura de crónica está muy relacionada con la escritura de la crónica de conquista de no solo de la Nueva España, sino de América. Se lo propuse a la doctora Bravo, le dije, quiero hacer un trabajo que pueda vincular lo que
se hizo en Canarias con lo que se hizo en América a partir de las crónicas y ver las cosas que hay en común, porque parece que no, pero hay un montón de cosas en común. Y uno pensaría, bueno, unas son islas, están muy lejos, fueron años antes, no tenían el mismo tipo de sociedades prehispánicas, y sin embargo, muchos de los mitos fundacionales que tenemos como sociedad mexicana están también en las crónicas de conquista de Gran Canaria. Eh, y bueno, en la escritura de ellas mismas, pues se ven, ¿no? Estos vínculos, estas cositas que tomamos como verdades históricas, pero parece que más bien eran tópicos literarios que se repetían constantemente, ¿no? Y sí, bueno, tenía yo muchas ganas de hacer ese proyecto y eh, y la doctora Bravo me dijo que sí, la doctora Bravo me lo permitió y pues empezamos a trabajarlo, ¿no? Y fue así como llegué al inicio de las crónicas. Eh, entonces, bueno, se podría decir que fue un poco una casualidad eh, la que hizo, ¿no? Que llegara yo a... Pues, no tanto las crónicas de conquista, yo ya había leído crónicas de conquista en clase con la doctora Bravo. Sin embargo, eh, de nuevo, tenemos 3, 4 crónicas muy populares que todo el mundo ha leído y que todo el mundo ha trabajado y que todo el mundo conoce. Y luego tenemos otras muchas crónicas que se escribieron y que son mucho menos conocidas, incluso algunas que no están editadas eh, o no editadas en tiempos modernos. Y luego, bueno, Canarias, ¿no? Que efectivamente yo no conocía nada, hay muy poco desde la literatura de crónicas de conquista de Canarias. Entonces, sí, fue un poco una casualidad que llegara yo a las crónicas de Canarias, que fue lo que también hizo que yo entrara a otras muchas crónicas no hispanas, pero también iberoamericanas, ¿no? Me preguntas cómo generar interés en la literatura mexicana novohispana. Creo que es una pregunta complicada, porque el interés que va a tener un texto se define por muchas cosas distintas, ¿no? Por eso también el canon literario cambia de siglo a siglo de cierta manera. Entonces, generar interés sobre todo en jóvenes a veces cuesta un poco de trabajo. Eh, Creo que sobre todo, o sea, creo que lo más importante es poder hacer que los jóvenes lleguen a esta literatura, porque también lo primero es que no se está llegando, o sea, esta literatura no está llegando a leerse. Mucha gente conoce a Sor Juana, pero no ha leído a Sor Juana. Nada más está como esta concepción de la figura de Sor Juana, pero no tanto de su literatura como tal. Y todavía peor con otro tipo de escritores que son todavía mucho menos conocidos. Otra cuestión es que son textos complicados. Entonces, o sea, yo creo que sobre todo hay que generar una conciencia social de que los jóvenes y los niños
pueden comprender textos complicados, pero que tienen que... se les tiene que explicar. Los jóvenes y los niños no son tontos, entienden. La cosa es explicarles de manera que ellos entiendan los conceptos que están leyendo, y no siempre hay esa preparación, no porque los profesores de primarias, secundarias, prepas no sean capaces, sino por hay mucho contenido que tienes que ver. Entonces, de repente explicar un texto barroco a un montón de niños que jamás se han acercado a este lenguaje, a este tipo de escritura, es muy complicado, sobre todo si además tienes que enseñar división de fracciones y tienes que enseñar taxonomía, biología, si tienes que explicar también ríos, mares, o sea, es mucho contenido. Pero creo que lo primero es justamente acercar los textos. ¿No? La literatura novohispana, no podemos generar interés en la literatura novohispana si no se conoce la literatura novohispana. Y a veces parece o que son textos muy complicados, o que son textos muy españoles, o que todo el mundo defiende la conquista. Entonces, a mí me pasa mucho en clase cuando yo doy los textos no hispanos o iberoamericanos, mis alumnos siempre quedan muy entusiasmados porque parecería que es una época muy antigua y no lo es tanto, ¿no? O sea, no están tan alejados de nosotros. Tienen intereses similares, tienen problemáticas similares, tienen soluciones similares. Entonces, creo que sobre todo parte del desconocimiento, de que no tenemos realmente el conocimiento de lo que es la literatura novohispana. A veces también me parece que la literatura novohispana es nada más Bernal y Sahagún y Sor Juana, y que no hay absolutamente nada más, ¿no? Y hay mucho, o sea, hay muchísimo, y hay, o sea, algo que interesa mucho siempre, pues es la literatura censurada inquisitorialmente, que es fabulosa porque además hay muchas cosas. También a mis alumnos siempre les sorprende mucho la variedad de textos, porque parece que es solo lo que va en contra de la iglesia. Y de repente no es eso, ¿no? O sea, hay muchos textos religiosos que estuvieron censurados, y hay obras de teatro satíricas que se quejaban del alcalde de un pueblo que estuvieron censuradas. Y o sea, hay una gran variedad de textos que no se conocen. Entonces yo creo que lo primero tendría que ser hacer difusión. También creo que algo de lo que pecamos los que nos dedicamos a la literatura es que hacemos muy poca difusión en redes, que debería hacerse mayor difusión en redes, pero una buena difusión. Porque de repente hay mucho, efectivamente hay como muchas páginas de difusión de literatura, pero que siguen repitiendo mitos, información falsa, lecturas que no son del todo correctas, que no contextualizan, entonces no ayudan a difundir la literatura. Lo que hacen es perpetuar mitos. Y yo creo que eso va en detrimento, que eso no ayuda a que haya interés por la literatura no hispana, sino al contrario, que se establezca como monolítica, como, bueno, ya sabemos lo que es, para qué la leemos. Entonces creo que lo que hay que hacer es difusión, pero una difusión correcta, una difusión que tenga bases, una difusión que tenga bibliografía, y no nada más lo que ya se ha repetido y repetido y repetido. De estas lecturas que tú recomendarías hacer para romper con esos mitos y que van en torno a esta época novohispana y a las crónicas de conquista, ¿cuáles serían? Ahorita de los que te vengan a la mente, yo sé que van a quedar muchos fuera, pero ¿cuáles Sí. consideras tú los principales, los fundamentales que de verdad no pueden faltar? Yo creo que eso depende mucho de los intereses de una persona. Porque yo lo primero que diría es, hay que leer a Sor Juana, pero hay que leer en verdad a Sor Juana. No nada más el hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, no. Sentarse a leer a Sor Juana, verdaderamente. Lo que te interese, porque Sor Juana tiene un poema para lo que sea. Entonces, si eres un adolescente que está enamoradísima en este momento, o que te acaban de romper el corazón, la poesía amorosa de Sor Juana. Léete la poesía amorosa de Sor Juana. Eh, si lo que te interesa es la ciencia, lee la poesía científica de Sor Juana, El primero sueño. Sí, o sea,
Pero lo primero que yo diría es, hay que leer verdaderamente a Sor Juana, no lo que te cuenta un post de Facebook, no las mismas décimas que se ponen en todas las redes sociales, no, o sea, buscar realmente qué escribió, porque además Sor Juana escribió muchísimo. Parecería que escribió 3 cosas, que son Los hombres necios, El primero sueño y la respuesta Sor Filotea, y no, escribió muchísimo. Entonces, eso diría, o sea, lo primero, hay que leer a Sor Juana. Lo que te interese, pero Sor Juana. Tiene mucha variedad. Yo a final de curso hago un jueguito con mis alumnos que es Pregúntale a Sor Juana. Entonces hacemos, es un poco un oráculo tarot extraño, solamente con versos de Sor Juana. Entonces, porque les digo, la pregunta que ustedes tengan, hay un verso de Sor Juana que lo responde. Entonces tengo mi lista de temáticas que además casi siempre salen las mismas o muy cercanas, y ellos hacen preguntas y yo les leo versos que correspondan a lo que están buscando, ¿no? Entonces, eso, lo primero, Sor Juana. A mí me gusta mucho un escritor, Cervantes de Salazar, que creo que es un escritor bastante sencillo de leer. No es de los escritores más barrocos, entonces creo que acercarse a Cervantes de Salazar podría ser una buena opción. México en 1524 es una obra muy bonita, es un poco una guía de viajes. Es un... Son diálogos al estilo Platón, en donde hay un guía que les muestra la Ciudad de México a los turistas, ¿no? Entonces creo que puede ser un texto bonito para empezar. Eh, no sé, digo, leer Crónicas de Conquista, yo diría que se puede leer Crónicas de Conquista por partes, que no tienes que sentarte a terminar la historia verdadera en una semana, ¿no? O sea, que puedes ir leyendo por capítulos, por partes, eh, y que sea como un proyecto a largo plazo, o sea, creo que puede funcionar bien. Bueno, sabes, las relaciones de fiesta creo que pueden ser textos que gusten mucho, ¿no? Las relaciones de fiesta. Entonces, no sé, por ejemplo, el diario de Robles, de Antonio de Robles, que es un diario en donde este señor iba escribiendo lo que pasaba en la Ciudad de México día con día. Ese puede ser un texto muy bonito para saber lo que pasaba justamente como en la Ciudad de México, en las fiestas, que no han cambiado mucho las fiestas en la Ciudad de México. Eh, yo creo que habría que leer más siglo XVIII. El siglo XVIII es un siglo muy interesante. Entonces, no sé, algunos entremeses del siglo XVIII creo que podrían ser... Eh, creo que podrían servir. Y también textos inquisitoriales, ¿no? A la doctora Bravo le gustaba mucho un textito, se llama el chuchumbé, que se sigue tocando, además, lo tocan grupos de jarana, entonces el chuchumbé es un texto muy interesante. Credo a la República Francesa, es un texto muy simpático, muy simpático. Entonces, bueno, o sea, creo que hay muchas vertientes en donde uno puede entrar, ¿no? A la literatura no hispana. Excelentes recomendaciones. Y bueno, ahora en el caso de no solo quedarse en la investigación, sino también pasar a la docencia, ¿cuáles consideras que son los mayores retos actuales que presenta esta enseñanza-aprendizaje que siempre está en continua transformación y siempre tratando de que se renueve, ¿no? La manera de Sí. enseñar a las nuevas generaciones. Entonces, en este sentido, los desafíos más importantes que tú también has tenido que enfrentar y que consideras que son como áreas de oportunidad todavía para que se siga mejorando aún más la educación en México. La inteligencia artificial y TikTok, ¿no? Son, yo creo, los dos principales retos que estamos todos rompiéndonos la cabeza cómo sortearlos, porque primero, ¿cómo
puedo asegurarme de que mis alumnos están aprendiendo si pueden entregarme trabajos hechos con inteligencia artificial o contestar los exámenes con inteligencia artificial. Y no solo con eso, sino también con la sobresimplificación de las redes sociales. ¿No? Las redes sociales han sobresimplificado muchos fenómenos, les gusta lo que es concreto, rápido, digerible, y la literatura no es así, ¿no? La literatura, la sociedad, la historia no es fácil, rápido, digerible. Entonces, eso es complicado. A mí no me perturba tanto, porque fuera de Sor Juana, los textos que yo doy son muy desconocidos por la inteligencia artificial. Entonces, muchas veces les digo, es que me entregan trabajos con inteligencia artificial y están mal, porque no saben ni de qué texto están hablando. Entonces, me es bastante sencillo darme cuenta cuando no leyeron el texto y sí, exactamente. Creo que hay que encontrar un balance de cómo convenzo de que es necesario tener un pensamiento crítico sin uso de otras herramientas, pero además cómo uso la inteligencia artificial como una herramienta y no como un fin. Porque yo también, antes había mucha reticencia a utilizar Wikipedia, ¿no? Ahora ya se utiliza como herramienta, tenemos bases de cómo utilizar Wikipedia, qué sí puedo, qué datos sí buscar en Wikipedia, que bueno, me lo dio Wikipedia, pero me voy a la bibliografía de Wikipedia y no al artículo de Wikipedia. Tenemos formas de sortearlo, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia artificial tendría que ir también por ese lado. O sea, yo se lo digo mucho a mis alumnos, la carrera de literatura, más que a leer o a escribir, enseña a argumentar, o debería enseñar a argumentar. Entonces, yo siempre digo, antes de cualquier investigación, sea en inteligencia artificial, en enciclopedia, en Wikipedia, antes de cualquier cosa, lo primero que tengo que ser capaz de responderme a mí misma es, ¿me gusta este texto? Sí, no, y sobre todo muy importante, ¿por qué? ¿Qué es lo que me gusta o no me gusta del texto? No me gusta porque por algo personal, no me gusta por cómo está escrito, no me gusta porque no me interesa el tema. ¿Qué es lo que hace que no me guste este texto al que me estoy acercando? Después, ¿qué de interesante hay en este texto? ¿Qué puedo decir yo de este texto? Ya una vez que tú respondiste eso, puedes utilizar todas las herramientas del mundo para hacer tu trabajo y para escribir, pero teniendo clara cuál es tu intención y cuáles son tus ideas. Creo que eso es sumamente importante, que más que decir no puedes utilizar inteligencia artificial, decir es importante que además de utilizar la inteligencia artificial, tú sepas discernir qué ideas quieres que plasme la inteligencia artificial. ¿Estoy de acuerdo con el texto que me dio la inteligencia artificial o no? ¿Me sirve de algo o tengo que buscar por otro lado? ¿Tengo que hacer correcciones de este texto? O sea, creo que sobre todo hay que, pues el reto de la docencia es convencer a los alumnos de que es necesario tener un pensamiento crítico. Uses la herramienta que uses, es necesario que tú tengas tu propio criterio. Lo mismo Que se pasa... forme tu propia opinión, ¿no? Sí, O sea, puedes estar leyendo lo que te está brindando la inteligencia artificial más el texto que te dieron a leer, ¿no? Y de ahí sacar tus propias conclusiones, porque si no, es sí. como repetir como periquito y no se trata de eso, sino que es tú ya desde lo que leíste, qué desprendes de todo eso y con qué concuerdas y con qué no. Sí, y también, no solo con la inteligencia artificial, ¿no? También con los artículos que leemos, porque a veces tú tienes una opinión sobre un texto y lees al investigador reconocidísimo sobre el texto y dices, estoy mal. Y a veces no es que estés mal, es que estás viendo desde otro ámbito. Entonces, eso, y a veces te puede convencer y a veces dices, ah, no, sí es cierto, me estaba faltando todo este contexto, ¿no? Yo no estaba pensando en este otro ámbito, pero que tengas el suficiente criterio para decir si estaba yo en un error o no me convence lo que dice, aunque sea el investigador que sea. O sea, ¿me convence o no me convence? Sí, estoy de acuerdo con esto, pero insisto de nuevo, ¿por qué?
O sea, contestar el por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, por qué me convence o por qué no me convence. Creo que eso es como uno de los grandes retos, sacar este espíritu de discernimiento en los alumnos. También porque da mucho miedo, o sea, da mucho miedo tener una opinión contraria a todo lo que han dicho los investigadores, o tener una opinión contraria a lo que me dice el profesor que está parado enfrente de mí, sobre todo cuando tengo 18, 19, 20 años, 21, 22 haciendo la tesis, y uno siente que yo con qué cara vengo a decir que esto no es cierto, ¿no? O que no estoy de acuerdo con esto. Entonces también es una cosa de tiempo. O sea, creo que también toma tiempo, toma muchas equivocaciones, que creo que es otro de los grandes retos. Eh, que los alumnos no se tomen como fracaso cuando uno les da una corrección. Esto quiero decir, hay muchos alumnos y alumnas que cuando están haciendo la tesis y les llega el manuscrito lleno de correcciones y de notas del asesor o de la asesora, entran en pánico. Y lloran y se sienten muy mal y ya no quieren nada y sienten que fracasaron. Entonces, convencerlos de que no es eso, de que no es que estés mal, de que no es que sirvas para esto, de que no es que haya... No, o sea, es un proceso del aprendizaje y es un proceso de la escritura de la academia. Cuando los investigadores enviamos artículos a revistas o para un libro, estos pasan por un dictamen de doble ciego. Y estos dictámenes a veces son muy crueles y te dicen, a veces no se puede publicar. O sea, el planteamiento está mal, la redacción está mal, no tiene la bibliografía necesaria. ¿Y qué haces? Pues lo reescribes. Tomas las correcciones y reescribes. A veces que dice, se puede publicar, pero necesita estas correcciones. Y entonces tú dices, pues las meto, ¿no? No hay de otra. Y esto no quiere decir que seas un mal investigador, no quiere decir que seas un mal escritor, no quiere decir que seas un mal alumno, una mala alumna. Quiere decir que todo texto, toda investigación es un proceso y es un proceso que se tiene que corregir y que se va a corregir muchas veces. Y corregir no es lo mismo a fallar. O sea, tener un error no quiere decir, o tener 1000 errores, no quiere decir que no valga la pena lo que hiciste, ¿no? Entonces, también convencer a los alumnos y a las alumnas de esto es complicado. Porque pues también, o sea, cuando te dicen, cometiste este error, pues es un golpe al ego, ¿no? Y dices, híjole, pero cuesta, y es un proceso que cuesta, ¿no? Entonces creo que sí, son esas, algunos de los retos, ¿no? Que hay. Exactamente, y que más que nada, como bien lo mencionas, que lo vean como un área de oportunidad y de que les Sí, están ayudando a entregar su 100% y más, que no se conformen con un 70 80 o un 100%, sino que sepan que pueden dar todavía el doble o triple, porque tienen esa capacidad creativa, crítica y argumentativa para poderlo hacer y para llegar todavía a más, ¿no? De lo que ellos se imaginaban que podían hacerlo. Entonces, eso me parece muy bueno que tú digas, em, creo que no que solo se es tome eso, de otra ¿no? manera, ¿no? Pero creo que no solo es eso, no solo es empujar a que des más o a que des tu 100%, porque a veces no es una cuestión de porcentaje o de que puedas dar más, es de que en efecto cometiste un error o en efecto tu texto es malo, pero que tu texto sea malo o que hayas cometido un error no quiere decir que todos tus textos van a ser malos, no quiere decir que no vas a poder sacar nunca una investigación. No quiere decir, o sea, un error o un texto malo no dice la persona que eres, ni la investigadora que eres, ni la alumna que eres, y sobre todo que todos cometemos errores. No hay texto perfecto, no hay investigación perfecta, no hay libros sin Y erratas. en el siguiente trabajo, pues vas a buscar que ya no se cometa eso, ¿no? Sí. Y Exactamente. también las subjetividades que te decía. A veces puedes mandar el mismo artículo a 3, 4 revistas y 3 te dicen que no, pero la cuarta te dice que sí.
porque tiene que ver también con las subjetividades de los dictaminadores, con lo que busca cada revista, tiene que ver con los criterios de cada profesor, de cada profesora, tiene que ver con, tiene que ver con muchas cosas subjetivas. Hay un margen de objetividad, ¿no? Por supuesto que hay un margen de objetividad, parámetros mínimos. Es decir, no te puedes inventar bibliografía, no puedes plagiar, tu investigación tiene que estar bien redactada, tienes que tener bibliografía especializada de cierto tipo, hay autores que no te pueden faltar si estás trabajando ciertos temas. O sea, tenemos criterios mínimos y si no los cumples, pues no se puede publicar. Eso no quiere decir que no puedas mejorar el trabajo y dices, sí es cierto, se me pasaron estos criterios y lo corriges y te lo aceptan a la siguiente. Pero también tiene que ver con que a lo mejor la revista a la que lo enviaste primero no se interesa en ese tema o ya tenía 4 artículos de literatura novohispana y ya no podía meter otro. O sea, pasan también otras muchas cosas, tiene que ver también con subjetividades, tienen, hay muchas cosas, ¿no? Entonces a veces un mal dictamen, una mala calificación, un trabajo que entregaste que viene muy corregida la redacción, no quiere decir que seas un fracaso. No quiere decir tampoco que el profesor te esté regañando. El profesor no te está regañando, el profesor te está corrigiendo. Y la corrección no implica regaño. La corrección implica, hiciste esto mal para que lo corrijas, para que lo hagas mejor. Que también lo que yo recuerdo es que recomendaban que no solo te quedaras con que, porque a veces ya entregabas el trabajo y ya, ¿no? Pues la calificación que había sacado. Lo, lo que se recomienda, y yo estoy muy de acuerdo con ello, es redactarlo ya con las correcciones que tienes que meter, ¿no? Para que quede Sí. el trabajo como debió de haber estado. Y eso te va a servir también porque es como en cualquier deporte o en cualquier actividad, la práctica hace al maestro. Entonces vas Sí. mejorando, vas practicando y el siguiente pues va a salir muchísimo mejor. Ahora cambiando un poquito de tema, pero no del todo. em, ¿Qué textos recomendarías leer para que los jóvenes mejoren su redacción y la comprensión de textos? De esos que son teóricos, que es inevitable que tenga uno que adentrarse en ellos porque son las bases desde las cuales uno va a poder ir pues generando un trabajo de mayor calidad. Yo creo que más que recomendar leer textos, lo que tú dices, lo que se recomienda es practicar. ¿No? Porque por mucho texto teórico que leas, si no practicas la redacción, no llegas a ningún punto, ¿no? Eh, hay muchos manuales distintos, porque también hay muchas formas de redactar y hay muchas formas de acercarte a la redacción, sobre todo de un texto académico, ¿no? Que es la materia que yo doy. Algo que es bien difícil a veces, la materia de redacción y el taller de redacción y comprensión de textos de la carrera de letras hispánicas se da el primer año, ¿no? Es una de las materias de primer año. Y muchos chicos llegan diciendo, pero es que yo ya sé escribir, yo soy escritor, yo escribo poemas, yo escribo cuentos, yo escribo novelas, ¿por qué me vas a enseñar a escribir? Yo digo, porque yo no enseño a escribir, yo enseño a redactar texto académico. La materia es para redactar textos académicos, no para redactar poesía, cuentos, novelas, teatros, no. Es para textos académicos. Creo que hay que hacer distinciones. Cuando hablo de textos académicos, hablo justamente de estos parámetros mínimos que decía yo, que se necesitan para entregar un artículo, un capítulo de libro, un libro académico, que es teórico. Novelas, poesía, teatro, cine, cuentos, tienen otras estrategias de escritura, tienen otras formas de jugar con el lenguaje, tienen más libertad creativa, tienen más libertad de uso de signos de puntuación. Eh, y eso no quiere decir que estén mal escritos. O sea, yo con qué cara me planto a decir que Saramago escribía mal, no sabía redactar, porque su signo favorito eran las comas. ¿No? O sea, no es ese.
No es ese el criterio, ¿no? El criterio es un texto académico tiene ciertas formas, no solo de redacción, no solo sujeto, verbo, complemento, no solo tienes que usar el punto y seguido y el punto y aparte y el punto y coma, sino cómo lo estructuro, cómo hago una introducción, cómo hago un desarrollo, cómo hago un estado de la cuestión, un marco teórico, unas conclusiones. Es un tipo de texto muy específico y para el que se enseña, ¿no? En la carrera. También les digo, hay que tener mucho cuidado cuando te contratan como corrector de estilo. Si te contratan para una editorial, un periódico, increíble. Pero si de repente te piden para textos médicos o para textos legales, estás en un problemón, porque ellos tienen una forma de redactar muy específica y que es necesaria para la carrera que ellos estudian. Entonces yo no les puedo decir a los médicos, es que tu redacción está horrible, porque a lo mejor para el criterio de una persona de letras, pero para el criterio médico es necesario que esté escrito de esa forma. A los de letras, a los de humanidades en general, nos dicen mucho que tenemos que evitar repeticiones. Entonces, que no puedes tener repeticiones de palabras una y otra vez. No puedes usar, yo que hablo de crónicas de conquista, puedes decir la palabra crónica, bueno, escribir la palabra crónica 2 veces por cuartilla y es mucho. Tienes que buscar sinónimos, tienes que buscar otras formas de oración. Pero para un texto de derecho o de medicina es muy importante la repetición, porque si cambias el término por un sinónimo, o ya mataste a alguien o ya mandaste a alguien a la cárcel. O sea, son cosas, incluso en derecho, si cambias una coma de lugar, la ley es otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando uno habla de ¿escribir bien para qué? Escribir bien para una carta que le vas a mandar a tu novio, escribir bien para un post de red social, escribir bien para publicar una novela, escribir bien para publicar un texto de medicina, escribir bien para publicar un texto literario de la academia literaria. O sea, ¿qué es escribir bien? Es lo primero que hay que plantearse, ¿no? Es de aprender a escribir qué, qué tipo de texto quiero aprender a escribir. De nuevo, hay criterios mínimos, mayúsculas, minúsculas, acentos, ortografía, que también quiero recordar que son criterios mínimos que se empezaron a establecer por ahí de finales del siglo XIX y que han cambiado mucho. Como, la coma entre sujeto y verbo era súper común en el siglo XIX, aparece en todos los periódicos, porque era la norma. Ahora te reprueban si pones una coma entre sujeto y verbo, ¿no? O sea, jamás una coma entre sujeto y verbo, pero son criterios que van cambiando porque son criterios sociales, son criterios de aceptación comunitaria. Lo mismo pasa con el acento de solo o de este, aquel, eh, en, que hay un pleito, o sea, lo ponemos, no lo ponemos, que tanto me ayuda o no a la comprensión. Y son criterios. A veces arbitrarios, a veces que tienen que ver con la convención social, con lo que se va viendo que funciona más para la comprensión, pero eso, es complicado esto de cómo aprender a escribir bien, porque, bueno, depende, depende para qué. Y luego la comprensión de textos es quizá todavía más complicada esa situación, ¿no? Y sobre todo, ¿qué leer para comprender un texto? Es complicadísimo, porque si tú no comprendes un texto, ¿cómo vas a comprender el texto teórico que te enseña cómo comprender un texto? ¿No? Entonces eso yo creo que es todavía más complicado, porque manuales de redacción hay muchos. Y hay muchos, bueno, la facultad ahora tiene varios manuales de redacción, escritos por profesores de la facultad, ¿no? Entonces, el último es de la profesora Marta María, que también dio mucho tiempo redacción, ha dado redacción, ella es medievalista, pero también sabe mucho de redacción, ¿no? Y de investigación. Entonces ella escribió el manual, hay un manual que ya tiene unos años, que también es de una profesora de la facultad, Lilian Camacho, que es un método distinto al de Marta María, ¿no? También depende un poco de qué método quiero seguir para escribir, porque hay también distintos métodos. También, pues,
cómo nos acomodamos también cada uno, ¿no? Digo, hay criterios mínimos de la corrección de escritura, pero también de repente es cómo se acomoda. Yo, por ejemplo, escribo borradores a mano, porque yo aprendí a escribir a mano y no me fluyen las ideas en la computadora, tienen que ser a mano. Pero tengo compañeros que no les fluye a mano, entonces va todo a la computadora. Son métodos distintos, ¿no? De investigación y de escritura, y quizá pues, lo que se recomienda es buscar qué método te funciona, ¿no? O le funciona a cada persona. Bueno, estoy pensando en algunos nombres de textos teóricos que te pueda decir, pero no los quiero decir mal, entonces estoy buscando el título exacto. Eh, pero bueno, no sé si tú estás de acuerdo con todo lo que acabo yo de aventar aquí. Claro que sí, Irene, sobre todo porque es importante que uno vaya determinando y encontrando también su propia forma de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué quiero llegar con esto? No nos debemos de quedar solo con lo que está enseñándonos el profesor, sino también ser un poco autodidactas en ese sentido y encontrar también esa vena de investigación que nos mueva a no conformarnos con el conocimiento que se nos está impartiendo, sino a ir más allá de eso, ¿no? Siempre es importante que también nosotros leamos a conciencia todo lo que vaya cayendo a nuestras manos y también buscando por nuestra cuenta lo que puede servirnos. Y por supuesto, por otro lado, pues que cada quien practique, o sea, si alguna palabra al estilo antiguo, yo soy muy de De defensora un repeticiones. poco de eso, ¿no? Sí, si es necesario estar repitiendo una misma palabra para que la memoria lo guarde correctamente, pues no queda de otra que hacer las planillas que toquen hacer, sobre todo para la ortografía, porque luego Sí. puede olvidarse, ¿no? Va S, va C, va SC, ¿no? O va acento, no va acento. Y estar Sí, hay pendiente cosas que también, sí son de memoria. sí, hay otras que sí son de memoria, pero hay otras que sí puedes estar tú cultivando y reaprendiendo y así Sí. macheteándole, como dicen. Entonces, en ese sentido, pues eso. Otra opción, pues es también los recursos que tenemos actualmente digitales, como el de la RAE, Sí. el de la Academia Mexicana de la Lengua, que son dos principales, eso sí, son Sí, sí. nuestras bases fundamentales, que no, al contrario, no te van a perjudicar, sino te van a ayudar y a abrir todavía más la perspectiva. Ahorita ya también en la RAE, por ejemplo, están poniendo sinónimos de esta palabra, ¿no? Y con cada uno de los Sí. significados, acepciones que tiene, pues entonces también cada una va a tener distintos sinónimos y aparte ponen una palabra del día. Entonces siempre vas a aprender algo nuevo por si no la conocías, ¿no? Regularmente ponen palabras que sí son no muy Sí, sí. usadas. Y que también es importante e interesante que veamos que nuestro idioma castellano, pues es riquísimo y nos va a enriquecer cada día. Mi abuelito paterno no lo conocí yo, pero mi papá me contaba que le decía, cada día aprende, abre el diccionario, apréndete una palabra por día y vas a ampliar también tu vocabulario, ¿no? Y creo que es un ejercicio muy, muy bueno que se puede llevar a la práctica y que Y como cualquiera tú puede tener decías, eso. sí, como tú Sí, adelante. decías, la escritura es un ejercicio. Entonces, pensamos que o sé escribir o no sé escribir, es un don divino, ¿no? Y no, o sea, uno puede aprender a escribir y aprender a inspirarse. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, escriban todos los días, lo que sea, y hay cosas que serán muy malas, pero habrá cosas que serán buenas, o cosas que dices, a lo mejor esto es muy malo, pero puedo trabajarlo. Y eso es importante, así como el gimnasio, así como una disciplina deportiva, así como un instrumento musical, se tienen que practicar todos los días para llegar a ser bueno. Lo mismo la escritura, hay que practicarla todos los días para llegar a ser bueno. Mira, te tengo tres títulos: El arte de A ver, argumentar, sentido, forma, diálogo y persuasión, de Pedro Reigadas, que ese a mí me gusta mucho.
Tenemos también La cocina de la escritura de Daniel Casani, que es un gran texto, y Cómo redactar un tema, didáctica de la escritura, de María Teresa, ahorita te digo, María Teresa Serafini. Bueno, excelentes recomendaciones las que nos das, Irene. El tiempo se nos va volando, pero yo no me quiero ir Sí. sin que antes nos vuelvas a compartir otro fragmento de alguna de tus investigaciones y, por último, ¿qué consideras que está aportando la literatura escrita por mujeres del siglo XXI y a quiénes nos podrías mencionar? Mira, te contesto. Es que te iba a leer algo que no tenía relación con la pregunta, pero mejor te leo algo que sí tenga relación con la pregunta. Porque este es un texto que sale de mi tesis de licenciatura, que es sobre la construcción de personajes femeninos en las crónicas de conquista, tanto canarias como novohispanas, ¿no? Entonces, te leo. La manera en la que se configuran narrativamente las figuras femeninas en las crónicas de conquista responde, claramente, a una forma de pensar y de escribir propias de la época en las que se producen. Sin embargo, considero que la descripción y categorización de las mujeres en ellas presentan aristas diversos que no necesariamente se pueden reducir a categorías binarias, aunque sí a una tipología que evidencie las distintas actividades que realizan en las crónicas y, quizá más importante, las relaciones que establecen con los conquistadores, con los indígenas y entre ellas. Esto quiere decir que la forma en que uh, se concibe al personaje de la mujer en distintos géneros literarios, aquí estoy hablando de las crónicas, pero en distintos géneros literarios, tiene que ver no solo con el texto que se escribe, sino con la cosmovisión, ¿no? Y un contexto. Entonces creo que lo que está pasando en el siglo XXI es importante porque en ninguna otra época habíamos tenido a tantas mujeres que publicaban de forma abierta y sistemática como lo tenemos en el siglo XXI, por las condiciones de los otros siglos. Esto no quiere decir que las mujeres no escribieran en los siglos pasados, las mujeres escribían y mucho, pero no tenían el mismo acceso a los medios de producción, a los medios de publicación, a los medios de difusión. El siglo XXI los está teniendo. Entonces, por primera vez tenemos una cantidad enorme de escritoras que escriben, publican y difunden sus textos. Textos muy diversos y en muchas categorías distintas de escritura. ¿A qué me refiero con esto? A que el siglo XXI tiene muy buenas escritoras y tiene muy malas escritoras. Y esto no está peleado. Y esto, o sea, como todos los siglos anteriores han tenido muy buenos escritores y muy malos escritores, hombres y mujeres también. Ahora, creo que algo muy importante, me parece muy importante, no solo la producción, sino la entrada en lo académico, porque estamos teniendo los términos de segundo boom latinoamericano, y este segundo boom es únicamente de escritoras, ¿no? Se consideran solo escritoras. Entonces hay una reivindicación social, política y académica con respecto al papel de la mujer escritora. También quiero decir que esto viene desde el siglo XX, ¿no? El siglo XXI está teniendo un boom, pero hay escritoras que empezaron a escribir en siglo XX y que siguen escribiendo en este momento, ¿no? Como Almudena Grandes, que ya no escribe porque murió, pero escribió hasta poco antes de morir, como Elvira Lindo. Creo que también es importante que las mujeres están ganando terreno y reconocimiento en lo que decía, géneros literarios muy diversos, y no solamente en lo infantil, en las rimas infantiles, que fue a lo que se relegó, por ejemplo, a Gabriela Mistral o a Gloria Fuertes, que durante mucho tiempo fueron las escritoras de la poesía infantil, cuando Gloria Fuertes había escrito poesía erótica, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos ahora, se están editando los diarios y las cartas de ambas, que nos dan otra visión de su escritura, de su pensamiento, de su lucha,
Entonces creo que eso es importante, que las mujeres no solamente están escribiendo, sino que están escribiendo en todo tipo de género literario y sobre todo que están ganando reconocimiento. No solo escriben, sino que tienen reconocimiento. Me parece también importante mencionar que muchas de ellas, de las mejores, son muy críticas con el sistema. Tienen y usan mucho la ironía, el sarcasmo, pero para denunciar dinámicas sociales, ¿no? Y de repente tenemos textos muy violentos y es bien curioso porque hay varios estudios al respecto, pero la violencia en los textos de mujeres no se describe con tanto detalle como en los textos de los hombres, pero es más fuerte, en mi opinión. Eh, en muchos textos de escritoras no se habla de las violaciones explícitamente, no se dan detalles de las violaciones. Muchas veces ni siquiera se menciona la palabra, pero tú lo sabes, como lectora lo sabes. Y creo que es mucho más fuerte la incerteza del acto que la descripción violenta del mismo. También se usan muchas metáforas, muchas alegorías, para hablar de esta violencia. Y es una violencia individual, pero también es una violencia estructural, sistemática. Entonces, muchos textos de mujeres dan esta denuncia. Hay otros que no, y también creo que es importante decirlo. No porque las autoras sean mujeres y sean feministas, sus textos tienen que tener una carga política de reivindicación o no tienen por qué mostrar esta violencia. Si se hace, está genial, pero si no se hace, también. Las mujeres también tienen derecho a escribir poesía amorosa solamente porque quieren escribir poesía amorosa. Tienen el derecho de escribir novelas rosas por el placer de escribir novelas rosas. Pueden escribir el género literario que quieran sin tener que deberle algo a la lucha, ¿no? Esto también creo que es importante, porque a veces parecería que solo toman relevancia si hablan de violencias, si hablan de reconocimiento, y no. O sea, la escritura femenina tiene valor porque es escritura. También eso me parece muy interesante. Muchas de ellas, empezando por Almudena Grandes, que me encanta, por si no se ha visto, se han quejado mucho de la categorización, ¿no? O sea, literatura de mujeres o literatura femenina o escritura femenina. Hubo un congreso en donde muchas de ellas asistieron, porque además muchas son profesoras, son escritoras, pero también son profesoras universitarias. Se presentaron en un congreso y las pusieron a todas en una mesa aparte, mesa que llamaron literatura femenina. Y se negaron a presentar sus trabajos porque dijeron, nuestros trabajos no tienen nada en común. Son del siglo XIX, siglo XVII, siglo XX. Nos ponen a todas en la misma mesa porque somos escritoras y porque hablamos de escritoras. En lugar de incluirnos en las mesas del siglo o del género literario que nos corresponde, nos ponen etiqueta de escritoras mujeres, escritura de mujeres, como si fuera una subcategoría, como si estuviera la literatura y en un escalón abajo la literatura de mujeres. Entonces, también es eso, ¿no? Está bien la reivindicación, está bien hablar, están bien todos eh, estos movimientos de este año voy a leer solo autoras, este año voy a... Pero no perdamos de vista que si seguimos excluyendo de esta forma, parece que estamos diciendo no es literatura, es una literatura aparte de la gran literatura, ¿no? Y creo que a ninguna de las autoras les gustaría eso. Decir, existe la literatura y aparte, en una categoría aparte de la literatura de mujeres, sigue excluyendo, no está incluyendo. Entonces creo que esa es como la siguiente lucha, que no se tome como una categoría aparte, sino como la misma categoría. Todo es literatura, lo escriba quien lo escriba. Y puede haber buena literatura y mala literatura, pero no por el género del escritor o la escritora. Pues Irene, muchísimas gracias de verdad por todo lo que hoy nos compartiste. Ha sido nuevamente un honor tenerte aquí en Letras a Contraluz y todo lo que nos compartes de conocimiento, más las recomendaciones que nos has hecho de autores y autoras, ha estado fenomenal. Te deseamos muchísimo éxito. Ya sabes que aquí tienes Muchas tu casa gracias. virtual siempre aquí en Letras a Contraluz y bueno,
pues agradecemos a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención y su tiempo. ¿Gustas compartirnos alguna red social donde puedan hallarte o así, como tú decidas? Sí, bueno, a veces pongo sobre mis investigaciones, publicaciones y demás en Twitter, bueno, ahora X. Eh, el user es @un_alma_más_. Ahí pongo congresos, publicaciones, otras cosas, cursos, etcétera. Si a Excelente. alguien le interesa. Sí, sí, sí. A ver si me lo puedes enviar por escrito para que también lo compartamos. Me lo Sí, envías si quieres sí, por sí, WhatsApp y ahí yo lo subo. Y bueno, ya pues lo envío. seguimos con más aquí en Letras a Contraluz. Esperamos nos puedan seguir acompañando en las próximas tertulias que tengamos y por supuesto a seguir a Irene Rivas en Twitter ahora X, pero bueno, en esa red social. Y bueno, también a nosotros si nos pueden obsequiar un corazoncito con todo su apoyo, se los agradeceríamos mucho. Un fuerte abrazo, bendiciones a todas y todos, en especial a nuestra invitada de hoy, y nos vemos próximamente.